Soy Gustavo Gordillo, soy economista, fui subsecretario de Agricultura y subsecretario de Reforma Agraria, luego fui director de Desarrollo Rural en la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación en Roma, y luego fui director regional de la FAO para América Latina y el Caribe, con sede en Santiago de Chile, y eso fue de 98 a 2005. Primero, ¿qué quiere decir la crisis alimentaria? Quiere decir básicamente que los precios de los alimentos están aumentando de una manera errática, ¿no? En algún momento aumentan mucho y en otro momento van para abajo. Pero el problema básico que tenemos es que estamos en capacidad de producir los alimentos que necesita una población mundial tan grande. Es decir, ahora estamos hablando de 7.000 millones de personas. Pero estaríamos en posibilidad de producir los alimentos. Nuestro problema fundamental no es tanto del lado de la oferta como del lado de la demanda, es decir, la capacidad que tenga la gente para acceder a los alimentos. Hay muchas regiones en América Latina, incluyendo México, que son regiones que están con un extremado problema de acceso a los alimentos. Imagínate que de pronto tienes tres graneros del mundo que son muy importantes: Australia por un lado, Ucrania por el otro lado y Rusia por el otro lado, y de pronto, y eso es lo que ocurrió en 2009, en dos de esos tres lugares tienes una sequía terrible. Entonces, si eso se cae, pues ahí va a tener un efecto muy grande en el precio, en ese caso de trigo. En otros países tienes una situación de inundaciones enormes y entonces se te cae la producción de arroz, por ejemplo, ¿no? Y eso también tiene un efecto enorme. Ahora, las cosas se complican más cuando introduces otros factores. Por ejemplo, uno muy conocido es biocombustibles. Entonces tú, en algunos países como Estados Unidos o Europa, tú estás utilizando alimentos, en un caso es maíz, en otro caso es remolacha, que estás utilizándolos como posibilidad de producir biocombustibles con ellos. En otros países, como Brasil, que es uno de los grandes productores de biocombustible, están utilizando caña de azúcar y bagazo caña de azúcar, y en otros lugares ya están empezando a utilizar plantas que no son alimentarias, ¿no? Pero en el caso de Europa y de Estados Unidos es muy complicado, porque para que utilicen el maíz para biocombustibles, les han creado un incentivo perverso, yo diría, en términos de subsidios. O sea, le están dando una cantidad muy importante de subsidios a las compañías y a los grandes agricultores para que utilicen su maíz o su remolacha en biocombustibles. Y eso pues te genera un problema grave de que ahí sí estás reduciendo una parte importante de lo que pueden ser alimentos. Entonces ahí tienes ese problema. Luego tienes otro problema que es derivado de una cosa buena, es decir, en la medida en que se reduce la pobreza en el mundo, y eso es particularmente cierto de China y de India. China ha reducido la pobreza en China en 200 millones de personas, ¿no? O sea, es una cifra impresionante, ¿no? Y la India está más o menos. Pero bueno, ¿cuál es el efecto de eso? El efecto de eso es que la gente sube un poquito su nivel de vida y entonces su demanda también de alimentos cambia y empieza a irse más por frutas, verduras y particularmente carne. Y cuando te vas ya a eso, entonces vas a necesitar una cantidad de productos que no siembra China o la India. Son autosuficientes, particularmente China en otros productos, pero lo que tú necesitas es sorgo y soya como alimentos para el ganado. Y el gran auge de muchos países en Sudamérica, particularmente Argentina, un poco Uruguay y un poco Brasil, es que han estado sembrando soya por la demanda tan fuerte que hay de China al respecto. Bueno, eso también entonces te genera modificaciones, cambios en términos de la demanda y distorsiona un poco también los precios.
Y el factor que yo considero más grave de todos, factor tan grave como el del cambio climático, pero digamos, el cambio climático lo vas a resolver si lo resuelves, si hay una actitud responsable de los gobiernos y de las empresas privadas en un periodo sumamente largo de tiempo. En cambio, este segundo problema, que es el problema de la especulación financiera, eso lo podrías resolver. Y se ha generado un problema porque buena parte de... hay una gran cantidad de liquidez, de recursos. Esa gran cantidad de liquidez y de recursos están encontrando, buscando ámbitos en donde pueda haber mayor ganancia. Y encontraron que apostando a futuros en alimentos, había ahí una posibilidad de negocio importante. No es algo sistemático, es capital especulativo en parte, otra parte es capital de grandes conglomerados que están en la parte de alimentos, pero la combinación de ambas cosas te genera igual distorsiones y sobre todo volatilidad de los precios. Entonces, junta todo esto y tienes pues una tormenta perfecta, porque se juntó un tema que puedes controlar muy poco, que es el cambio climático en el corto plazo, se combinó con un tema que es de coyuntura pero muy grave, afectando, es donde se vincula la crisis alimentaria con la crisis financiera, y se vinculó la parte de biocombustibles porque hay un problema energético también en el mundo, y finalmente la reducción de la pobreza, que es en sí mismo un gran hecho, una gran hazaña yo diría. Sin embargo, te genera cambios en la ingesta alimentaria, y eso te cambia también ciertos desbalances en los precios de los alimentos.